Mirai, el fútbol será el deporte rey, pero yo soy republicano. Grabé esto en antes de elecciones y llevo un momento para decirlo o voy a acabar en la cárcel. El caso es que yo siempre fui más de baloncesto. Y cuando te presta un deporte que no es el fútbol, vas a estar condenado a responder toda la vida a la pregunta ¿por qué te gusta el baloncesto? ¿Por qué te gusta el baloncesto? ¿Por qué te gusta el baloncesto? ¡Qué manía con la preguntina! Si la pregunta tengo que facévosla yo, ¿por qué vos gusta tanto el fútbol? Un deporte en el que no pasa nada. Vamos, chuta, chuta. Dale, 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 dale. ¡Gol! 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 ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 1-0, 1-0 y solo llevamos 90 minutos. ¡Buah! Huele a goleada. Pero si por gustar no vos gusta ni a vosotros. Que el fútbol y el único deporte del mundo donde la gente pide al árbitro que acabe ya el partido. ¡Árbitro, la hora! ¡Árbitro, la hora! Como los guajes cuando van un viaje y en el coche. ¡Falta mucho! ¡La hora, árbitro, la hora! Pero bueno, como me pregunten tanto porque me gusta el baloncesto, yo me por mirar así en lo más antiguo que yo tuviera visto o vencía con el baloncesto y atopé esta serie de mediados entamos de los 90. ¿Qué pasa en este barrio? Es muy peligroso, ya lo está. Pronto cambiará la situación. Es un bicho raro hasta que ha llegado. Más que vive, soñarás. Más que vive, jamás olvidarás. Basket Fever, una serie de dibujos animados financiada por la ACB. Y es guapísimo, con su rap y todo. Bueno, lo que pensábamos en los 90, que ya era un rap. Y con una letra que deja bien claros los fundamentos del baloncesto. Escucháis, escucháis. Toma el balón entre tus manos y verás cómo se juega. Solo tienes que encestar para así poder ganar. Solo tienes que encestar para así poder ganar, claro que sí. Gente gastando años de su vida en cursos de entrenadores, mirando vídeos, xugáis. ¡Chúpate esa, Escariolo! Y por supuesto que voy a deciros, la moza de la serie ye animadora. Por supuesto, ¿cómo va a jugar una mujer al baloncesto? Nun ye como si en aquella domina la selección femenina de baloncesto ya tuviera ganado un oro europeo. Mientras la masculina, por cierto, estaba comiéndose cagallón tras cagallón. El baloncesto y un deporte veloz, rápido, donde no puede estar parado ningún segundo. Por eso cuando estoy viendo un partido en la tele, me llama mucho la atención que celebren les canastes rollo asina. Porque yo, cuando juego, después de tirar a canasta, quedo más bien asina. Bueno. Y los debates técnicos que se generen cuando estás viendo un partido de baloncesto. Pero mira ese que no tiene ni puta idea, pero mira cómo tienen colocados los pies. El que no tienes ni idea y es tú. La postura y esa. Lo que pasa y que, bueno, y un estilo un poco más americano. Sí, americano. Así ahí va, que no toco el balón en todo el partido ninguna vegada. Anda, más fundamentos y menos floritures, home. Pero, a ver, que y el del toalles. Porque la gente del baloncesto, yo verdad que somos muy meticulosos. Somos como esa persona que tiene que tener cada cosa en el su sitio porque si no acaba perdida. Mira, yo contraté para un trabajo a un rapaz que ya era así, tenía que tenerlo cada cosa milimetrada tal cual. El traje de trabajo tenía que estar impecable. Las herramientas del trabajo que nadie les tocara. Bueno, y que por favor nadie interactuara con él mientras estaba trabajando. Para el año que viene, para el cumple de mi sobrín, contrato a otro payaso. Aunque si os digo la verdad, yo donde realmente me siento jugador de baloncesto y en el supermercado. Porque yo estoy muchas veces en la cola de la charcutería, ahí tranquilo, al mi rollo. Ahorras más que tiempo. Flipas con sus descuentos. Y cuando quiero darme cuenta, ponse una paisana delante mío. Claro, yo que no soy gilipollas, pues agarro y pongo delante de ella también. Lo que pasa es que, claro, después ella, en un rápido movimiento ninja, pon la pierna delante mío, yo meto codo, ella mete cadera. Mira, cuando queremos darnos cuenta, parecemos dos pibos esperando por el rebote. Y para encima ganóme aquí Felipe Reyes, no te lo pierdas.
Esto nun lo ven aire. Güey con María González Busto. María González Busto, muy buenas. Buenos días. Bueno, árbitra de baloncesto, estuviste en Liga EVA, campeonato de la final del Campeonato de España Mini Básquet, estuviste Grupo 3, Federación Española de Baloncesto, y en la fase final de la Liga Femenina 2. No sé si me dejó algo. No te dejas nada relevante. Nada relevante, perfecto. Bueno, y en la Liga Femenina 2, ese salto, ¿cómo te sentó? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la verdad que fue un poco sorpresa. A ver, había hecho buena temporada y al fin y al cabo podía llegar, pero sí que es verdad que el objetivo a principio de temporada no era ese como tal. Era seguir, oye, formándome, mejorando y avanzando en la categoría. Llevo solo 2 años en la categoría, entonces bueno. Me mola mucho cómo lo dices, porque hay gente, o sea, fales como lo que es una deportista que la gente no relaciona árbitro con deportista y al final sois deportistas también. Sí, y es algo que nos cuesta bastante. A ver, al fin y al cabo, yo siempre lo digo, yo también me preparo físicamente, también tengo que correr, también tengo que estar físicamente al menos lo que me permita para estar al mismo nivel que los jugadores. ¿Y qué tipo de entrenamiento físico soléis hacer? Bueno, está una parte un poco más cardio, o sea, lo que puede ser carrera continua, series y demás, y luego yo también hago gimnasio. Y aparte de lo físico, lo mental, porque eso supongo que lo tenéis que trabajar incluso más que los deportistas. Sí, yo siempre lo digo, para ser árbitro también tienes que tener una personalidad un poco especial. Si no eres capaz de aguantar ciertas cosas, pues no puedes ser árbitro, tienes que dedicarte a otra cosa y eso, ¿sabes? Hay que tener algo especial en el sentido de eso, de ser capaz de abstraerte un poco de todo lo externo. Pero también tienes que ser capaz de poner un allende, ¿no? Un límite a tragar, o simplemente os aisláis en todo lo que tenéis que tragar. Yo la verdad que consigo aislarme bastante. Eso puede ayudarte, porque yo estuve chafardeándote en las redes y veo que te presta mucho de ir pelañatura, de ir de monte y tal. Eso ayúdate, porque hay otra forma de aislarse también, y un tipo de entrenamiento. No, bueno, simplemente también me gusta a veces eso, la soledad, el mezclarte un poco con la naturaleza y no pensar en nada más o no escuchar ruido. Entonces, bueno. Y un poco zen, ¿no? Sí. Sí, hay que abstraerse un poco de tanto ruido de vez en cuando. No, bien para todo el cuido que debes tragar, Perey. Por eso. Y iba a decirte, ¿y la diferencia entre la Liga Femenina 2 y otras categorías, notástela? Sobre todo en la fase final. A ver, sí que es verdad que en la fase final hubo partidos muy igualados, fueron todos muy igualados, que durante la liga regular sí que hay veces que te toca equipos de la parte alta de la tabla y de la parte baja y que bueno, los resultados son más abultados, pero en la fase final la verdad que fueron todos los partidos muy igualados. Y además jugábanse muchas cosas, entonces, bueno, había esa presión extra. Ese rollo zen que me decías en antes, ¿cómo lo lleves en tanta presión? Bueno, es que yo lo que te digo, al fin y al cabo, yo consigo no escuchar. O sea, hay ruido, pero para mí ya es ruido, no ni bueno ni malo. Ya es ruido. No sientes nada concreto. A ver, sí, evidentemente siénteslo, pero también es verdad que la época post pandemia yo echaba de menos también eso. Sí. Sí, yo prefiero escuchar ruido de viento, como dice alguno, que el botar del balón solamente. Y una pregunta, tú arbitraste guajes y arbitraste profesionales. No sé si te hicieron mucho esta pregunta, pero a mí faime mucha curiosidad. ¿Qué diferencia ves cuando tú estás arbitrando a profesionales y cuando estás arbitrando guajes? Bueno, de momento vamos a dejarlo en semiprofesionales,
que más que nada porque no se pueden dedicar a ello, como yo tampoco me puedo dedicar exclusivamente a ello, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en que somos semiprofesionales. Y la diferencia, yo creo que es el trato y que tienes que hacer con ellos, ¿no? Al fin y al cabo, yo con los guajes intento que lo pasen bien, ayudarlos a formarse también, porque considero que estamos en una etapa de formación. Ya en categorías más altas, bueno, creo que todos sabemos lo que es el baloncesto y hasta qué punto se puede permitir o no se puede permitir. Ahí ya hay algo más profesional, más serio, hay que ir más por el libro. No se puede, bueno, dejar tanta libertad como a veces con los guajes. Entonces ahí con los guajes formes un poco, dices, ¿no? También entres en esa dinámica de formación. Sí, claro, al fin y al cabo y es una parte más, ¿no? Con los entrenadores que hacen su trabajo durante la semana y también durante el fin de semana, y es tú el que ellos haces ver un poco lo que hicieron durante la semana, el por qué sí, el por qué no y cuántas veces, no sé cómo decirlo, hacen algo bien o hacen algo mal. ¿Y tú, cuándo fue la primera vez que tuviste, lo que decía en el monólogo del principio, cuándo fue la primera vez que tuviste un balón en tus manos, un balón de baloncesto? Yo desde muy pequeña. Yo era de balones más que de muñeques. Entonces yo desde nada, yo creo que con 3 años ya andaba con balones. De fútbol, de baloncesto, de lo que fuera. Yo siempre me gustó mucho el deporte y bueno, siempre anduvo cerca un balón. ¿Y no te parece que cuando en deportes, desde mi punto de vista, mal llamados minoritarios, se crea como una comuña, y ya no solo el baloncesto, que dentro de deportes minoritarios no lo oye tanto, pero no sé, yo veo a la gente que gusta el rugby, el tenis, el ciclismo, se crea como una comuña muy guapa, ¿no? Que de repente y tu mejor amigo si te gusta ese deporte. Sí, no, si te gusta, o sea, gústate. Yo siempre lo digo, yo pasé por jugadora, por entrenadora y ahora metíme a árbitro. ¿Y cómo es que te metiste a árbitro? ¿En qué momento dijiste, pues me apetece? Pues yo estaba jugando aquí en Pola, en un equipo. Y bueno, ya estaba desenganchándome un poco. No, soy muy competitiva y bueno, pues el equipo ese año no tenía tampoco nivel. A ver, yo tampoco pido nivel, pero pido esas ganas, ¿no? Y coincidió justo, no sé si el destino, la casualidad o qué, que un día entrenando, como ya éramos pocos, el entrenador tuvo que meterse a jugar con nosotros y sacó el brazo a cortar un pase y en vez de cortar el balón dio la nariz. Entonces partióme la nariz y tuve que estar unos meses sin poder jugar. Entonces luego salió justo el curso de árbitros y dije, voy a probar otra cosa distinta dentro del baloncesto, dentro del mundo del baloncesto. Y ahí quedamos. O sea que es árbitra porque el entrenador te partió la nariz. Bueno, ayudóme a buscar otro camino. Sí. Otro camino interesante. ¿Y cómo es el proceso de...? Porque tú ahora mismo llegaste bastante ñoñe, pero claro, el proceso ya entiendo que paulatino. Bueno, a ver, no llevo tanto tiempo. Al fin y al cabo llevo desde 2017. Que parece mucho, pero a la vez llenar. O sea, está ahí al lado. Entonces nada, simplemente eso, haces un curso que te explican lo básico para poder pitar y sí que es verdad que el haber jugado tanto tiempo date muchos conocimientos de cara a luego poder impartir justicia, por decirlo de alguna forma. Y nada, luego ya empiezas a arbitrar pues eso, guajes, lo que hablábamos antes. Y a medida que vas mejorando y la gente responsable de tu formación va viendo que evoluciones, pues vas subiendo de categoría y así hasta el día de hoy. Y a día de hoy pues lo mismo, cambian los responsables, cambia el nivel que arbitro, pero sigue habiendo posibilidad de ir para arriba o de ir para abajo. Y la empatía, lo que decías antes de haber sido jugadora, la empatía... ¿tienesla muy encendida cuando te vienen los jugadores encendidos o los jugadores? Hay un punto que sí, evidentemente,
aunque es verdad que yo no era de protestar mucho, yo dedicábame a jugar, pero bueno, sí que es verdad que a veces entiendo las situaciones y a veces también, yo digo, píllolos porque sé cosas que yo hacía o que yo hacía y que el árbitro no veía o no podía ver y entonces ahora estoy atenta a ciertas cosas. O sea, que tienes la pillería de saber, este está intentando engañarme como yo intentaba engañar cuando jugaba, ¿no? Sí, bueno, sí, engañar. A ver, pues sobre todo en femenino y es muy típico el uno que agarra el pellizca un poco, otro que... Bueno, estas cosas que fais para intentar o que dices algo a la orella al contrario. Bueno, El trust talking. Hay trust talking. sí, eso ya. ¿Y qué tipo? ¿Y hiciste tu trust talking? Y que no me das vibra de trust talker. Sí, de... No mucho, pero alguna vez o de señalar ahí el marcador o de sí, lo que tú quieras, pero mira cómo vamos o estas cosas. ¿Y cuál fue la más que te hicieron a ti a lo mejor? Que te picara como jugadora. No, yo era más los golpetazos que me daban por detrás, vamos a decirlo, Ya. lo que no era capaz de ver eso, pues un pellizco mal dado Pero o una cosa de estas. eso ya va más de trust talker, eso ya va más de Sí, un sí. poco- No, yo en cuanto a comentarios, ya te digo, debo tener la capacidad de abstraerme, no me ofenden mucho. Tú ya veo que ya es Zen 100%. Bueno, lo que se puede. Y bueno, una cosa que me gusta siempre falar con xente que me viene de la cultura, porque el deporte y es cultura 100%, y con qué se gana la comida, porque con la cultura casi nadie se gana la comida. No, ¿Tú en qué estás ahora? yo ahora mismo estoy trabajando en la universidad. Bueno, tuve unos años con contratos de proyectos y ahora estoy haciendo un doctorado, estoy beca y nada, estoy ahí, tengo 4 años, bueno, 3 y medio ya por delante para hacer un doctorado. ¿Y cómo compatibilices? Pues 8 horas de jornada laboral, de lunes a viernes, o las que sean, Sí. y luego fines de semana arbitraje, y por semana, ahora que, bueno, también tengo un poco de responsabilidad en cuanto a formación de otros chavales, pues también, pues alguna reunión, a preparar alguna actividad, ir a ver a alguien. En definitiva, tiempo libre poco. ¿Y te estás formando guajes ahora, dices? Sí, estamos en ello, estamos intentándolo. ¿Y cómo y eso? Porque ¿qué vienen con ilusión o vienen obligados? Que algunos siempre vienen obligados. No, bueno, a ver, está eso, la parte inicial como en mi época de curso de árbitros y a partir de ahí pues tienes que ser tú el que ellos cuentes pues esas nociones básicas que te comentaba antes y después pues de ir a verlos, de ir corrigiéndolos o de ir diciendo ellos cosas que pueden hacer mejor y luego ya a medida que van subiendo de categoría pues ir a ver partidos, hacer ellos informe de cómo fue el partido, de cómo no, decir las cosas bien, las cosas mal, las cosas a mejorar, alguna cosuca que te sirvió a ti para ir mejorando, pues dices yo y a ver si a ellos también les sirve. ¿Y a ti cuál fue el consejo que todavía recuerdes? Esos consejos que te dan una vez que dices, si me quedo aquí para siempre. Que puedas compartir. Bueno, yo, a mí una cosa que me marcó mucho y una tontería, pero una vez esto en un vestuario, vino el informador, el técnico, y hízome, bueno, como un dibujo en una hoja, en una folla, y nada, púsome algo, venía a decir algo como que pitar sabemos todos, que solamente es soltar un poco de aire en un silbato. Aunque bueno, está demostrado que no es tan simple, ¿eh? No todo el mundo sabe tocar bien el silbato. Y luego púsome arbitrar y otra cosa, que había que tomar decisiones, que había que, pues eso, saber si tocaba, si era el momento, si no era el momento, que había que seleccionar. Entonces, bueno, fueron 4 rayas allí en un papel, pero sí que es verdad que hasta hace poco llevaba siempre aquella hoja conmigo a los partidos. ¿Y qué quieres decir con eso de que no todo el mundo sabe chiflar fuerte? Que eso déjame un Sí,
Sí, no, tú coges un silbato y la mayor parte de las veces no suena bien. Bueno, muchas veces ya es fácil. Fíjate en la policía. La policía, a no todo el mundo y suena igual el silbato. Es verdad. Entonces suena mucho aire, suele sonar mucho aire en vez de un sonido fuerte y contundente. ¿No? Tiene técnica, como yo digo. Hay que saber bien, va a sonar mal, pero hay que saber bien dónde colocar la lengua. Hay un mini curso de tocar el shiblatu, ¿no? Dentro Sí, de bueno. arbitraje. Bueno, no es la primera vez que entro a un vestuario y tengo que decir, mira, pon la lengua aquí y ahora sopla y cambia como suena. Oye, y que me falabes de toma de decisiones y tal. Obviamente los árbitros cometéis errores como todo el mundo, porque sois humanos, soy asina. ¿Y cómo te repones de ese error? Porque no hay como un error de un deportista que se olvida más fácil. El de los árbitros muchas veces encima os persigue. Si estás en pleno partido, tienes que intentar olvídate de él lo antes posible. Cometiste un error, no puedes permitirte cometer dos. Y si para el partido justo por, yo qué sé, un tiempo muerto o alguna cosa de estas, pues intentar buscar rápido una explicación, pero no de ahí más importancia. Al fin y al cabo ya te ha cometido el error, no puedes rectificarlo. Y siendo mujer, esos errores y el pitar en general, ¿tú ves que todavía tienes una presión más grande o que te lo echen en cara más? ¿Sientes alguna diferencia? Yo siempre lo digo, nunca tuve, o casi nunca tuve experiencias desagradables por ser mujer. Yo voy, hago mi trabajo y ya está, o sea, acabó el partido. Pero bueno, sí que es verdad que todavía hay alguien no sé, en la prehistoria y hay algún comentario un poco desafortunado. Pero bueno, que también es verdad que va casi más ligado a la experiencia o lo que te conozcan que a ser mujer o ser hombre. O sea, por suerte no tuviste nada extraño más que cosas puntuales, ¿no? Sí, cosas puntuales y luego alguna, lo típico, lo fácil que es ponerse detrás de un emoticono y Sí. bajo un nombre falso en redes sociales. No, y entre el público también se esconde mucha gente en los... Bueno, pero entre el público al fin y al cabo díceslo y el que está al lado está viendo que lo dices y puede pensar lo que quiera. Detrás de una red social Y es peor. escóndeste porque no quieres que nadie se entere. Y hablando ya del deporte en general, yo tengo una opinión sobre el baloncesto, a ver si tú estás de acuerdo, que yo creo que en el deporte femenino el baloncesto está, yo creo en España, un pasín per delante, aunque todavía falte mucho, pero creo que sí que está un pasín por delante, por ejemplo, del fútbol, que el fútbol todavía hace poco que tiene esa notoriedad en los medios. Al fin y al cabo el baloncesto femenino, yo creo que los 90 o así, a raíz del Oru del 92, ya tuvo bastante. Yo creo que cogió también mucha fuerza a partir del europeo del 2013, la generación de oro esta de la selección en la que encadenamos europeos, mundiales, Juegos Olímpicos, siempre eran finales, semifinales, tercer y cuarto puesto y bueno, ahí sí que es verdad que se hizo una promoción grande, como puede pasar ahora si va bien a lo mejor en el fútbol con el mundial. Y luego también ahora con la entrada de clubs que vienen ligados o bien al baloncesto masculino o incluso a alguna estructura de fútbol, como puede ser el Valencia Basket o el Casademont Zaragoza o el Barça ahora que también tiene equipo femenino y demás, Unicaja y todos estos canteres que yo creo que bueno, al fin y al cabo y una imagen y mucha gente detrás, gente que si va al masculino, bueno, pues empieza a picar ahí también un poco la curiosidad por ir al femenino. Entonces, bueno, creo que podemos seguir por ahí creciendo. Y que además el baloncesto, o a mí me da la sensación de que el baloncesto en España, el baloncesto femenino, tiene bastante nivel. O sea, Sí, bueno. Venimos ahora de un bronce en un europeo sub-18, se juega ahora en una semana no, en 3 días empieza. Un mundial sub-19 en España.
bueno, y donde se espera, bueno, buenos resultados. No quiero meter yo presión a Naide, que tenemos ahí a un par de asturianas representándonos, pero bueno, sí que yo creo que va a seguir creciendo poco a poco y que las generaciones que vienen son buenas. Yo que te diría incluso, esto es opinión mía, pero yo te diría incluso que hay algunos aspectos de la selección española femenina que me gustan incluso más. Mira que yo soy loco de la selección española masculina, pero la selección española femenina hay conceptos, hay fuerzas, hay una actitud que me gusta más de ellas, les veo más. A ver, en general yo creo que el baloncesto masculino es más físico, Sí. y el baloncesto femenino, a falta de físico, hay que tirar de otras cosas, como puede ser garra, ganes, táctica. Hay veces mucha más jugada elaborada. Al fin y al cabo, en el masculino puede coger el balón en el base, botar a 15 segundos y acabar entrando o tirando un triple. Sí. Tal cual. Yo es que además, cuando yo era ya más mozo, yo ya era muy fan de Navarro, y ahora está Alba Turrens, que lleva una Navarro. Entonces a mí ya que vuelve me yogo esa jugadora. Yo era muy fan, o sea, yo siempre fui muy de Navarro, muy de Navarro, tengo que decirlo, y luego en femenino siempre fui muy de Marta Shargay. Ostras, claro. Yo es que yo era muy de Shargay. Qué Cuando pena. anunció la retirada dije, no puede ser verdad. Iba a decirte lo que qué pena, pero además fue una retirada muy rara, porque fue como que ya apetecía, no fue por desgaste ni nada. Sí, bueno, hombre, también todo el tema que hubo luego, que salió luego, pudo influir. Todo el tema de, bueno, desde las noticias de que si el seleccionador, de que si el Bueno, no sé sí. qué, ya sabes. Parece que pudiera ser eso también que... Y de luego, bueno, luego yo creo que la vida personal también, al fin y al cabo. Sí, pero ella se la ve, o por lo menos... Vive con la mejor jugadora actual Claro. No de tiene baloncesto. problema. Entonces, Tiene una sí tienda que de formar ropa, una me familia parece. y... Sí, tienen... Bueno, el año pasado estuve en Girona yo y pasé por delante de ella. Sí. Ostras, ¿hiciste foto? No hice foto. ¿Cómo pudiste pasar por la tienda de Marta Sergaín sin foto, por favor? Va, si llego a ver a Marta Shargay, palo, pero solo la tienda. Les entrubes de chat GPT. Bueno, y el verano bien, ¿no? Ok. Sí, bueno, aquí andamos. A ver si lo cogemos vacaciones pronto. Sí, ¿no? Está bien, las vacaciones así. La playa está bien. No sé. Yo tengo más preguntas, María. Va, no sé, coger de aquí, buscar un hueco para esto nada más, no sé, a ver. Ya lo sé. Ya. Me lo dicen a menudo. Pero... Mira, voy a hacer trampa, si te parece. Esto contaría como falta igual. Bueno, nada, esto aviso, solo aviso. Ah, vale. Bueno, esto es falta personal que me escriba los guiones, sería. Por Dios, qué chiste más malo. Yo te voy a coger el chat GPT, ¿vale? Y que te haga él las preguntas. Así por lo menos tenemos un ratito. No A ver con qué nos sorprende. Yo descubrílo hace unos días, nada más. ¿Tú crees que alguna vez la inteligencia artificial va a ayudaros a arbitrar? Esto ya sería la leche. Yo creo que no, que en eso no nos van a poder sustituir. No, sois insustituibles. Hay muchos, ya en tiempo demasiado real, yo creo. Uy, pues mira, lo primero que te pregunta es... te aviso, este chat GPT es muy capullo, ¿eh? Te pregunta A ver. cuántos imbéciles... Voy a coger aquí. ¿Cuántos imbéciles has puteado, lo dice así, con tus decisiones? No solemos hacer eso, la verdad que no solemos hacer eso. Simplemente somos más estrictos, donde otras veces a lo mejor pues para hacer un poco la vista gorda, pues cuando alguien no quiere colaborar, pues tú tampoco colaboras con él. Porque esos juegos psicológicos que ellos gustan mucho, sobre todo... Iba a decir, sobre todo entrenadores. Hay jugadores también muy... tal... furrulen de verdad. Porque hay veces que yo pienso, ¿por qué lo fai? Hay veces que inconscientemente sí nos afecta. O sea, no quieres... Cuando te está protestando mucho un equipo, a mí lo que me pasa, y no hay algo forzado, pero dices, a ver si es verdad que me estoy confundiendo y estoy perjudicándolo o algo por el estilo. Y entonces quieres fíjate más de la cuenta y sueles fallar. Y sueles fallar casi siempre a favor de él.
Esta pregunta que nos hace aquí me parece un poco fuerte, pero te la voy a hacer porque lo que decíamos antes de redes, la siento muy cabrón. ¿Alguna vez te han amenazado después de un partido? No, amenazar nunca. No, amenazar nunca. ¿Y conoces casos? Porque... De hecho nunca ni me nombran, ¿eh? O sea, lo veo porque al fin y al cabo, a ver, o sea, conocemos mucha gente del mismo mundo y pues tienes amigos conocidos, sigueslos en redes y empiezan a, pues los hilos estos típicos y demás, sí que te saltan, pero nunca me nombraron. O sea, no me hicieron referencia como tal. Veslo, pero no una referencia con el arroba. Pone aquí, mira, es la segunda vez que nos pregunta por lloros. Si llegaste a llorar alguna vez en un partido por alguna frustración o algo. No. Ni ganas. No, nunca, eso, en pista nunca. Y al acabar un partido solo una vez, pero por temas ajenos a lo que era el baloncesto. O sea, era por un momento mío en el que estaba teniendo mucha presión y demás. Y fue como, acabé el partido, acabó bien y ahora necesito como echarlo fuera. Sí, pero era presión por otras cosas, no por el partido. Claro, esas cosas personales también tienes que echarles fuera. Volvemos al rollo zen, ¿no? O sea, si tú tienes sí, pero por lo que sea... Lo que pasa es que a veces la gente piensa que ella es un robot y tienes que venir aquí y acertar. Bueno, a ver, perdóneme, pero tú también fallas una canasta solo y no te digo nada. O Claro. confúndeste al hacer un cambio y no te digo nada. En un día que a lo mejor no puedes aceptar ni esto. ¿Eso te afecta también? Bueno, hay días que vas, o a mí pásame que vas como diciendo, hoy no voy a aguantar, como decía antes ChatGPT, ningún imbécil. Pero luego llegues a la pista y aguantas como todos los días. Ya una vez que estás en harina, supongo que no hay nada más que el partido. Porque además tienes que estar más concentrado todavía que los jugadores. Sí, yo en partido estoy al partido. No pienso en otras cosas. Me gusta esta pregunta de qué hielo más gracioso que te dijeron en un partido. No sé si recuerdas alguna cosa que digas. Es un cabrón, es un imbécil, pero tiene gracia. ¿Qué hielo más gracioso? Más gracioso. Entiendo que de una grada, ¿no? O algo así. Supongo, o de un entrenador, o de un jugador. Algo que recuerdas. Cabrón, pero con gracia. No sé, no... Ya te digo, es que no suelo escuchar mucho, pero no te puedo decir, hombre, alguna anécdota de algún jugador que te exige un nivel el otro día en la CB y de contestar y por suerte o por desgracia ni tú ni yo estamos en la CB, así que mientras tanto vamos a intentar jugar con los normes de aquí. Ahí la del Zasca y la de la graciosa fuiste tú. Sí, bueno, sí, la verdad que los árbitros alguna contestación guapa tenemosla. Tenéis también preparación de contestación de zascas, ¿no? Que se dice ahora. Bueno, van saliéndote a medida que tienes más experiencia, van saliéndote. ¿Y alguna vez te arrepentiste, y pregunta aquí, de meterte la profesión de árbitro? ¿Algún momento que dijeres, ¿qué fago aquí? No, bueno, hay algún momento que te plantees por circunstancias de... Bueno, que al fin y al cabo ya casi un trabajo y pues como en todos los trabajos a veces no estás de acuerdo con todo lo que pasa, con todo lo que pasa a tu alrededor y demás, pero bueno, de arrepentirme no. O sea, al fin y al cabo yo veo la vida un poco como etapas que vas haciendo y de las que no tienes por qué arrepentirte. O sea, forman parte de la vida, ¿no? De aprendizaje. No, ¿por qué te vas a arrepentir? Me parece muy rara esta pregunta, pero te lo voy a hacer a ver qué dices tú. ¿Te gustaría tener un botón para expulsar a los jugadores con nada más pulsarlo? Imagina el poder que tendrías, pon aquí. Son de estas preguntas que fa y que no sé de dónde le saca. Bueno, pues voy a contestarte. A mí no me gustaría tener un botón. O sea, a mí me gusta más el procedimiento que hay ahora para echar a la gente. Ya que te voy a echarte bien. Que por lo menos O sea, te enteres, ¿no? Claro, ¿para qué voy a pulsar un botón y ala? Estás fuera. No, hombre, no.
que haya viveza, que haya encaramiento, que haya calor humano. Nunca me Claro, dije- que haya un poco de chispa, un poco de algo. Oye, ¿tú alguna vez no te dio miedo? Esta no de ChatGPT, te acaba de ocurrirse a mí. ¿No te dio miedo? A ver, por suerte en España pasa poco. Pero estas peleas típicas como la mítica aquella de los Pistons contra los Pacers, ¿nunca pensaste, si me pasa eso a mí, qué fago? Bueno, como un poco este año en la Euroliga, el Madrid y el Partizan, ¿no? Sí. Algo de ese estilo. Sí, mira, sí. Pues la verdad que creo que tuve una situación que podía derivar en eso. ¿Qué dices? Yo siempre lo digo, no sé por qué me sale, pero a mí lo primero que me sale es intentar meterme en medio. Para separar, entiendo. Sí, y con 1,60 m no es lo más recomendable en un deporte en el que la gente está rondando el 1,90 m. Pero, no sé, de primera siempre me sale eso, empiezas a pitas muchas veces, a ver si disuades a la Sí, gente sí. con el pitiu. Y no, luego ya echas hasta un lado, porque oye, al fin y al cabo si se quieren pegar, que se peguen. Pero oye, claro, bueno, luego ahí tienes que hacer todo eso, porque aparte de pitar, luego tenéis que rellenarles fiches, el papeleo de el informe del partido, que bueno, que ahora ya hay más automatizado, creo. Sí, pero no sé qué lleve mejor o peor. O sea, ¿Oh? quiero decir, antes el árbitro, o sea, lo que hacía es revisar todo el acta que elaboró el oficial de mesa, ¿vale? Que hizo el oficial de mesa, y después el informe sí que lo hace el árbitro. En papel, al fin y al cabo, tú escribes y ya está. Ahora que vamos con tablet, que si el teclado de la tablet pertinente va lento, que si lleva un teclado distinto al tuyo y no te deja ponerlo como quieres. Que si falla la conexión a internet, estás allí una hora esperando a que se envíe el acta. Entonces, bueno, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y yo, por ejemplo, con el tema, yo que trabajé para un equipo de baloncesto para hacer yo los vídeos, yo me acuerdo del caos de que de repente el entrenador del equipo contrario te dice, oye, que quiero el vídeo para esto, estudiarlo esta semana, tal, no sé qué, y tenías que estar una hora más, por lo que dices tú, la conexión, que lleve un partido de no sé cuántas horas, que tiene tal, no sé qué. Es verdad que la tecnología se supone que va mejor, pero a mí a veces me apetecía coger una cinta de casete y toma para ti, que supongo que es lo que hacían antes, no sé. Sí, antes y eso. Ahora en estas ligas normalmente suele subirse a una plataforma, pero sí. Eh, Jolín, esta me hace mucha gracia porque no sé de qué deporte se piensa. ¿Cuál es tu récord personal de tarjetas rojas en un partido? ¿Te dice? Bueno, pues vamos a sustituirlo entonces por técnicas. Técnicas, yo creo que el récord debe ser 4 o 5 en un partido. En un partido. Pitáis por mí, pitáis por mí. ¿Y cómo fue? ¿Ese fue el partido que casi deriva en...? No, porque no, hay simplemente una situación de que se enganchen unos y ya está. No, fue en un partido en el que todos querían dedicarse a protestar. Tenías ahí la Y mosca... sí, perdón, yo mosca siempre lo cojonera. digo, si te quieres dedicar a protestar, no quieres jugar a baloncesto, entonces mejor en el vestuario que en la pista dando por saco. Y entonces, pues, como yo digo, la forma que tenemos, nunca mejor dicho, y la técnica. A 2 vas para el vestuario. Entonces, bueno, creo que en ese partido, sí, 4 o 5 cayeron. Y mandaste a dos al rincón de pensar, ¿no? Bueno, no, porque fueron a distintos. Fueron... Entonces, no fueron al mismo. Solo mandé a uno al rincón de pensar. Y la técnica que estoy empezando a ver ahora, la técnica por flopping, y una que... Ahí, ¿cómo ves tú? Sí, porque ahora cada vez se intentan engañar más. Cada vez se tiren más, cada vez simulen. Bueno, la técnica como tal y por fake, por simulación. Entonces, bueno, también lo entrenan, ¿eh? Hay jugadores que entrenan esto, el cómo caer, el cómo parecer que te fa en falta y esas cosas. Ah, se entrena el flopping ya. Ostras. Sí, claro. Tú fíjate en un jugador eso que cae porque supuestamente lo empujan y uno acaba en la pista de baloncesto que la mitad del campo mide 14 metros, la de fútbol sala mide
20, ¿no? Pues acaba debajo de la portería, fútbol sala. Y hay un poco, sí, piscinazo, como dicen los futboleros, ¿no? Piscinazo. Y claro, vosotros también entrenáis a cómo detectar ese flopping. No, bueno, nosotros tenemos unes pautes marcadas que lle ver el contacto que se produce, si se produce, ver la reacción del que recibe el contacto y evaluar si ya acorde el contacto con la reacción. Y si no ya acorde, pues evidentemente estará simulando, damos por hecho. A ver, también cabe la posibilidad de que tienes que entender que hay lances de juego, de que alguien puede pisar a alguien y caer, sin más. Ya. Y a lo mejor no viste el contacto, pero bueno. Por lo general es fácil, a veces. Hay algunos que son muy claros. Tú esto lo dices y parece fácil, lo ves en las imágenes y parece fácil, pero las imágenes que vemos nosotros son en un zoom, con una cámara lenta, no sé qué. Tú estamos hablando de un deporte en el que se está moviendo 10 personas a una velocidad de la leche y que tú tienes que ver un contacto que se hizo en nada. Bueno, por eso nos pagan, ¿no? Si no, no nos pagarían. Si fuera fácil, no nos pagarían. Si fuera fácil lo haría ChatGPT, ¿no? Quizá no nos paguen tanto como requiere de vista, pero bueno. La vista cansa, ¿no? O sea, quiero decirte, como cualquier trabajo en el que tal, tú tienes, igual que los cantantes tienen que cuidarse la voz, entiendo que vosotros, aparte de lo físico y tal, os tenéis que cuidar la vista muy a menudo. Yo te puedo decir, yo a título personal, yo estoy operada de la vista. Entonces, no sé si va ligado o no. No, sí que es verdad que, a ver, no haces nada especial, pero pues venir de resaca no es conveniente. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, no sé, no hacemos, bueno, yo por lo menos no hago nada más allá de los cuidados que yo tengo que tener por la situación que tengo, pero vamos, que no hay nada especial en eso que yo sepa, hasta donde yo sé. Claro, no como los jugadores que ellos iban de... Claro, es que vosotros tenéis muchos partidos el domingo por la mañana. Sí, el sábado por la mañana. El sábado por la mañana, sí. Claro. No hubo... Árbitros imagino que no, pero ¿no viste algún jugador que tú dijeras, este no durmió anoche? Más de uno. Más de uno. No sé, se dice pecado, pero no pecador. Exacto. Pero, ¿y cómo pites eso? Ya, dices, no hizo pasos, hizo dobles. Porque es doble. Ahí el chiste. ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! Diste, bueno, está con el fútbol, no sé por qué. Diste que si pensaste en facete árbitro de fútbol para recibir todavía más insultos. Bueno, no, alguna vez pensé en hacerme árbitro de fútbol, pero para ganar más dinero. ¿Tanta diferencia hay? Porque los árbitros, bueno... Sí. Tú fíjate hay mucha diferencia, fíjate en categorías profesionales, ¿vale? Lo que un árbitro de fútbol, por el partido, quitando el fijo, creo que son 6.000 euros, me parece. No sé si por un partido, el de primera, hablo de primera. Uno de baloncesto de ACB cobra 1.000. Además, jolín, los árbitros de ACB que tienen también muchos, luego Euroliga, luego... Bueno, son también categorías diferentes, en teoría. ¿No? Entonces, bueno, vamos a ir a lo profesional. En un guajes de 7-8 años. En fútbol creo que son 30 y nosotros son 11. Mira, a mí me dijeron una vez, la primera vez que vi un partido de baloncesto en directo, que fue en el Palau Blaugrana, con una moza que tenía yo aquel entonces y que no le gustaba nada el baloncesto, pero bueno, arrastrela igual, ¿no? ella era muy futbolera y llamó ahí la atención la cantidad de bueno, pues lo que aparte de que tenemos 2 árbitros, que tenemos la mesa, que tenemos no sé qué, dice, seréis un deporte minoritario, pero todo lo que necesitáis para esto, ella admirábalo, ¿no? Desde el punto de vista de alguien de fuera, que yo lo veía como normal, ¿no? Pues la mesa, el tal, no sé qué, ella veía como algo muy guapo, como un montón de gente unida para que esta gente disfrutara del deporte del baloncesto. Igual también ya que como el espacio ya más pequeño, porque al fin y al cabo yo creo que el fútbol lleva mucha más gente, quiero decir, de organización, me refiero. Porque árbitros 4, o sea, el árbitro como tal, los linieros y el cuarto árbitro,
cuando en baloncesto como mucho son 3, y ya en algún campeonato o demás que hay árbitro de reserva. Y luego, ahora con la sala VAR y esto que hay, que ¿cuántos son ahora? Y nosotros como oficiales como mucho son 3 o 4 oficiales de mesa, los que se encargan de todo el reloj y estas cosas. Yo creo que es lo que dices Así tú, que a que- lo mejor como en el fútbol es más grande, es más difícil verlo. Claro, Vosotros estáis Claro, ahí a pie de pista, o sea, sois parte casi del claro, y propio es- show. yo creo que lle más por el espacio reducido que por ser más. Me hace mucha gracia esta pregunta. ¿Intentaste alguna vez robar la pelota a un jugador en plan, mira, trae, que no se falla así? No. De algún gajucu pequeño, pues ir a eso, o robar el balón o hacéis como que lo defiendes o ponéis un tapón, pero ya con el partido acabado, vamos, en el partido no. Claro, lo que decíamos antes, ¿no? Para que lo pasen ellos bien. De hecho, muchas veces, cuando queda el balón entre el aro y el tablero, los jugadores pásannos el balón para que lo desatasquemos nosotros. O sea, pasan otro balón para que tiremos Sí. y lo saquemos. Y eso es primero de árbitro. Nunca intentes sacar un balón. Porque fallarás 5 veces, reiránse de ti 6 y serás el hazmerreír de la gente. Entonces, que los desencaje un jugador. o quien quiera. Que se rían de él, ¿no? Exacto. Pues mira, falando de reírse, alguien que nos fai reír mucho y Fran Estrada con sus monólogos y tiene una pregunta para ti. Bueno, no para ti, tiene una pregunta que dejó aquí y que van a ponernos ahora. ¿Qué te parece? A ver qué nos saca. Ahí de Fran te puedes esperar cualquier cosa. Como estamos aquí en Asturias, que hay humedad, orvalla mucho y el tiempo es así bastante inestable, cuando tiendes la ropa después de sacarla de la lavadora, ¿cómo sabes cuándo ya la tienes para recoger? Porque ya sabes tú que está, porque hay veces que dices tú está húmeda o está fría, pero a veces es que está húmeda, la guardas y te acaba oliendo mal. ¿Tienes algún truco para saberlo? Ya ves que Fran es muy... Él va a lo Sí, sí. práctico. Bueno, una cosa fuera totalmente De todo lo que venimos del hablando. mundo, exacto, algo diferente. Pues la verdad que yo voy a ensayurros. Voy para allá, tócola, si está mojado, parece que está mojada, déxola, y si no, quítola. Y muchas veces pásame de que quítola y toco, pues, yo que sé, una camiseta. Por arriba estaba seca, pero tócola por abajo y vuelvo a tenderla. Así que soy poco, no tengo truco. Como tal, no tengo truco. Tienes el mismo problema que él y yo Sí. Y yo creo que todo el mundo. Sí. Yo reconozco que alguna vez que ya me vi muy apurado, les maquinines les lavanderías y tal, y dices, venga, va, un euro y más o lo que sea, y te fíes de ello. Pero es verdad que la humedad de Asturias como nos jode para la ropa, ¿eh? Sí, yo tiro de lo convencional, yo tiro de tendal normal. Pero yo que viví en Zamora, y en Zamora no tenía ese problema. Ese problema ya aquí luego con la humedad. Sí, que allí es más seco el clima. Allí es más fácil que seque todo. No hay humedad como aquí. No, humedad. Luego para el deporte también, hombre, te agobia. Yo que tengo asma, a mí me agobia más correr aquí en Asturias que correr, por ejemplo, en Zamora. Yo, a ver, tengo la experiencia de muchos sitios, fui a muchos sitios, pero en Castilla y León en invierno muy bien, porque todos los pabellones tienen calefacción, Sí. cosa que aquí no. Eso es una pasada. O sea, yo iba en invierno con mi camiseta térmica y tal, y salir a calentar y quitarla. O sea, porque mucho calor. Luego tengo la experiencia también del sur, y es horrible. El sur lo visité en invierno, en septiembre, en junio, y es horrible siempre. Porque allí también hay como mucha humedad o sea, es un calor insoportable. Yo que no me gusta mucho el calor, pues yo un calor insoportable. Es calor más Y- humedad, que ya es la muerte. Sí, y luego aquí hay sitios muy fríos. En invierno hay sitios muy fríos. A ver, yo aquí pasé mucho frío y yo creo que el pabellón más grande que tenemos en Asturias, corrígeme porque igual digo una burrada, pero creo que el pabellón más grande y el de la guía, el de Xixón, y yo ahí pasé frío.
puede ser que sea la guía, pero vamos, entonces vete para la zona más rural. Hay En, más. en Polalena hay mucho más frío, en Río Turbio hay una humedad horrible. O sea, que hay pabellones. En el Ecole, Colegio Cole. Dios, eso ya un congelador. Claro, y encima tenéis, o sea, no podéis llevar chaqueta, tenéis el uniforme. No, normalmente eso, camiseta corta, salvo, bueno, algún partido de guajes o tal, que eso sí que, por salud más que nada, sí que podemos llevar la chaquetilla. ¿Qué esperas para la temporada que viene? Bueno, está pues lo complicado. Terminé muy por lo alto, así que la que viene con igualalo yo confórmome. Yo creo que sí. Y es complicado, pero bueno, con igualado ya te digo que me conformo. Pues nada, María, muchísimas gracias por estos minutinos que te robé aquí para charlar un poco contigo. Espero que tuvieras a gusto, por lo menos, aunque no nos vea nadie. Sí, tuve a gusto. Bien. Pues nada, pues nos veremos la semana, ¿no? Uy, el año que viene. Ya, pues cuando me digas, pues al final fue mucho mejor que el año pasado. El año pasado nada. El año pasado. A ver si es verdad, Seguro que sí. Un abrazo muy grande, María. Un abrazo. Adiós. Venga, hasta luego.